Estructura básica de la CPU. Existen AC. Es un acumulador de registro temporal. Se cargan solo datos y códigos de operación. Aquí pasan los datos y códigos del programa en ejecución. Los ALU, unidades aritmético-lógicas, es la encargada de realizar todas las operaciones aritméticas y lógicas del programa. RPG, registro de propósito general, donde se almacenan temporalmente los datos, es decir, la caché. RI, registro de instrucciones, donde se carga el código de la instrucción que debe ejecutar la CPU. LCT, lógica de control, es la que controla la ejecución y los tiempos de instrucciones del programa en ejecución. CP, controlador de programa, guarda la dirección de instrucciones del programa en ejecución. RE, registro de estado, identifica el estado de la CPU. RID, son los registros intermedios, sirven de interfaces entre las diferentes partes de la CPU y los buses externos. Primeros procesadores. Los primeros procesadores fue el 404, lanzamiento el 15 de noviembre del 71, con una velocidad de reloj de 108 kHz. Número de transistores fueron 2300. El bus de datos fue de 4 bits y del direccionamiento de 640 bytes. 808, lanzamiento de abril de 1972. La velocidad del reloj aumentó, esta vez es de 200 kHz. Número de transistores fueron 3500. Bus de datos de 800 bits. Direccionamiento de 16 kilobytes. El 8080. Lanzamiento del abril de 1974. La velocidad del reloj fue de 2000 MHz. Número de transistores fueron 6000. Bus de datos 8 bytes. Y direccionamiento de 8 kilobytes. Procesador 8085. Lanzamiento en marzo de 1976. La velocidad del reloj fue de 5 MHz. Número de transistores fueron 6500. El bus de datos fue de 8 bits y el direccionamiento de 64 kilobytes. El Z80. Lanzamiento en julio de 1976. Velocidad del reloj 2.5 MHz a 10.000 MHz. Número de transistores 8500. Bus de datos de 8 bytes y direccionamiento de 64 kilobytes. Los procesadores vienen por generaciones. La primera generación fueron el 8086 de Intel y los clones. Lanzamiento en junio de 1978 con una velocidad de reloj de 5 a 8 MHz. Los transistores fueron de 29000, el bus interno fue de 16 bytes y el direccionamiento de 1 megabyte. Luego existió el 8088 de Intel. Lanzamiento en junio de 1979. La velocidad del reloj fue de 5 a 8 MHz, transistores de 29000, el bus interno 64 a 8 bits y el direccionamiento de 1 megabyte. Buen día, mi nombre es David Rodríguez. En esta parte de la exposición me corresponde hacerles una breve explicación sobre los microprocesadores de segunda generación, en el cual se encuentra el microprocesador Intel 80286. Su fecha de lanzamiento fue el 1 de febrero de 1982. Cuenta con una velocidad de reloj de 4 a 25 MHz. Lo componen 134.000 transistores. Cuenta con un bus interno y externo de 24 bits y un direccionamiento de 16 megabytes. Se caracteriza por poseer dos modos de funcionamiento: el modo real, el cual se encuentra nada más al estar conectado, y el modo protegido, en el cual se facilita el modo de procesamiento multitarea y permite el almacenamiento de memoria virtual. Dando continuidad a nuestra exposición, voy a darles una breve explicación sobre la tercera generación de los microprocesadores, en el cual podemos encontrar el Intel 386 y sus clones.
La fecha de lanzamiento de este microprocesador fue el 17 de octubre de 1985. Está compuesto por 275.000 transistores. La velocidad de reloj oscila entre los 16 y 40 MHz. Su bus interno y externo es de 32 bits y su direccionamiento es de 4 GB. Las principales características de este microprocesador es que fue diseñado para soportar sistemas operativos optimizados para multitareas. Al igual que el 286, cuenta con un modo de procesamiento real y uno protegido, pero también cuenta con un modo de procesamiento virtual, el cual permite recorrer simultáneamente varias instrucciones del modo real en modo protegido. Hablando un poco sobre sus clones, hay uno llamado 386DX, el cual, igual que el 386, tenía un bus interno y externo de 32 bits, y otro de sus clones es el 395SX. Tenía un bus interno de 32 bits, pero el externo era de 16 bits. Y siguiendo con la evolución de los microprocesadores, tenemos que en la cuarta generación aparecen los procesadores AMD e Intel entre el año de 1988 y 1995, como son el Intel DX2 Overdrive, el cual vemos sus especificaciones y características. Luego de este se lanza el Pentium Overdrive. También aparece el procesador 5X86, que por su nombre se creyó que era un procesador de la quinta generación. Tenemos también el Cyrix, que era un procesador que funcionaba para la mayoría de las placas base 486. De igual forma aparece en la familia de todos los procesadores 486, en donde encontramos unas características muy similares y con muy pocos cambios. Tenemos por ejemplo el 486DX con una unidad de procesador de punto flotante que viene incorporada al chip. El 486SX, que era idéntico al DX, pero con el coprocesador matemático venía pues desactivado. Y tenemos los dos últimos, que fueron el DX2, que procesaba hasta 40 MIPS, y con este también fue lanzado el 486SL, el cual permite el ahorro de energía en el PC tipo notebook. Comenzamos con la quinta generación, la cual empezó a partir del lanzamiento del Pentium de Intel en el año 1993. Este procesador, la característica que tenía es que inicialmente se iba a llamar el Intel 586, pero debido a que no se podían registrar marcas cuyo nombre fuera compuesto por números, comenzó a llamarse el Pentium. Como tal, las características que tenían era una velocidad de 60 a 200 MHz, tenía 3,1 millones de transistores, bus interno de 32 y uno externo de 64 bits y un direccionamiento de 4 GB. Pentium como tal en esta generación tuvo 3 subgeneraciones, las cuales fueron la primera de 60 a 66 MHz, la segunda generación de 75 a 200 MHz y el Pentium MMX, que veremos posteriormente, de 166 a 266 MHz. La competencia AMD en el año 1996 realizó el lanzamiento del microprocesador AMD K5. Este como tal era un buen chip que tenía muy buenas características, pero el coprocesador matemático era muy inferior al que estaba manejando Pentium y por ese motivo no pudo competir en ese aspecto. La competencia que tuvo fue debido a las relaciones de prestaciones y precios, ya que era más económico que un Pentium. De igual manera, Cyrix desarrolló el Cyrix 6X86M1, el cual también tuvo un mejor rendimiento que el Pentium, pero el coprocesador matemático de igual manera era muy inferior al que manejaba Pentium. También era muy bueno para trabajar con aplicaciones de Windows 95, pero no para sistemas de asistencia de diseño CAD. Otra particularidad que tuvo es que se calentaba mucho, lo cual pues generó que posteriormente se desarrollara una nueva versión de bajo voltaje. En la siguiente diapositiva
podemos observar que en el año 97 se lanzó el Pentium MMX de Intel. Este procesador era muy superior a un Pentium normal, pero se llamó de quinta generación mejorada porque 2 años antes del lanzamiento del MMX comenzaron a lanzarse los procesadores de sexta generación encabezados por el Pentium Pro. El MMX, a pesar de que se desarrolló después de estos procesadores de sexta generación, era muy inferior en las características y por este motivo se quedó como quinta generación mejorada. Como lo venía explicando, con un gran chip en el mercado como el Pentium Pro, y debido a que cuando se lanzó el MMX también se anunció que 3 meses después se iba a desarrollar el Pentium 2, Intel decidió terminar el desarrollo del MMX y enfocarse en el desarrollo del Pentium 2. Lo que caracterizó a este procesador es que Intel trató de crear un nuevo conjunto de instrucciones para el tema de las aplicaciones multimedia y por este motivo se llamó el MMX, que quiere decir extensiones multimedia. Con este desarrollo buscaban que Pentium con las MMX y el doble de caché tuviera un 60% más de rendimiento, pero no les salió muy bien y generalmente no superaba el 25% de rendimiento, y ese 25% era solamente para las aplicaciones MMX, cosa que no tenían ni Windows 95 ni Office, y para ellas solamente les daba un 10% de rendimiento. En la siguiente diapositiva observamos que la sexta generación empezó a partir del lanzamiento de Pentium Pro de Intel en el año 1995. Este procesador tenía mejores características que el MMX. Adicionalmente era mucho más superescalar que el Pentium normal, es decir que podía ejecutar más instrucciones en menor tiempo, y tenía un caché de segundo nivel en el encapsulado del chip. Era un muy buen procesador. Para competir con el Pentium Pro, AMD desarrolló el AMD K6, el cual también incluía la tecnología MMX y una caché interna de 64 KB. También poseía una caché externa en la board, y aunque era mejor en rendimiento que una MMX y una Pentium Pro en las aplicaciones para Windows 95, no era mejor para las aplicaciones CAD ni para el Windows NT. En esa época también Cyrix desarrolló el 6X86MX, el cual también incluyó la tecnología MMX. Tenía un buen rendimiento en el software de oficina, pero no para las aplicaciones CAD ni para los juegos, y su rendimiento inclusive fue peor que el K6. Lo único con lo que pudieron competir y estar en el mercado era por los bajos precios que manejaban. En la siguiente diapositiva observamos que Pentium, después del MMX, comenzó a desarrollar el Pentium 2, el cual lanzó en el año 1997. Este Pentium 2 tenía mejores características que el Pentium Pro y el Pentium MMX, y como tal era un Pentium Pro con la tecnología MMX. Adicionalmente, la cualidad que tenía es que comenzó a desarrollarse en una presentación de cartucho, la cual ingresaba dentro de un slot en la board y no en un zócalo como se había venido manejando y como se manejaría posteriormente. En esta misma época, Intel también comenzó a desarrollar una línea de procesadores de bajo costo, los cuales eran los Celeron. Estos Celeron se desarrollaron con el fin de competir en precios con los AMD, y adicionalmente poseían unos zócalos normales, a diferencia del Pentium 2. Para competir con el Pentium 2, AMD desarrolló el K6-2, el cual añadió capacidades para el 3D, lo cual no tenía Intel, y AMD lo llamó tecnología 3D Now. Las características como tal eran muy similares a las del Pentium 2, ya que trabajaba con un bus de 100 MHz, dándole el mismo rendimiento que el Pentium 2. Debido a esto, como podemos ver en esta diapositiva, Pentium tuvo que avanzar, tuvo que innovar también, y desarrolló una tecnología similar al 3D de AMD en el Pentium 3 de Intel. En este procesador se le colocaron 70 instrucciones para el 3D y una tecnología Streaming SIMD. Adicionalmente, las características que tenía
es que manejaba una velocidad de 450 MHz a 1.4 MHz, tenía 9,5 millones de transistores, bus interno de 32 y uno externo de 64 bits y un direccionamiento de 64 GB. Esto lo hizo para competir con AMD, el cual una semana antes del lanzamiento de Pentium 3 habían lanzado el K63. Este K63 como tal es un K62, pero al que se le mejoraron las instrucciones 3 de NAU. Adicionalmente incorporó una caché de 3 niveles, una de 64 KB interna, otra de 256 en el circuito del procesador y una de 512 a 2 MB en la board. Posteriormente, en el año 99 se lanzó un prototipo del que vendría siendo el K7, que alcanzaba 1000 MHz gracias a una tecnología de enfriamiento que como tal aumentó en un 30% la velocidad del procesador. Aunque les fue muy bien con este AMD K63, la empresa perdió 128 millones de dólares en el primer trimestre del año 99, y lo otro que caracterizó esta época es que Cyrix salió del negocio y se retiró completamente de la competencia. En la siguiente diapositiva vemos que a partir del prototipo AMD desarrolló el Athlon K7 en el año 1999. Este K7 ya poseía una velocidad de 500 a 1000 MHz, 22 millones de transistores, lo cual ya era un gran avance, y tenía un bus interno de 32 y uno externo de 64 bits. Como tal, lo que caracterizó a este procesador es que fue conocido como el mejor CPU de todos los tiempos en cuanto a cálculos matemáticos, y utilizaba un socket, un zócalo similar al slot que manejaba el Pentium 2 de cartucho. En esta época, debido a que salió Cyrix, entró al negocio la empresa Transmeta con su procesador Crusoe. Este procesador se lanzó en el año 2000, tenía velocidades de 333 a 700 MHz y como tal, aunque no buscaban competir con Intel o con AMD directamente, lo que sí tenían era una tecnología revolucionaria como lo era el núcleo de software, lo cual le permitía al procesador ser actualizado sin necesidad de modificar su cuerpo interno o su estructura. Y ya para finalizar, en la siguiente diapositiva observamos que a través de toda la sexta generación Intel desarrolló más versiones económicas con la marca Celeron, como lo eran el Celeron A, el APGA, Celeron 3, 3A, el 4, 4A y el Celeron D. Se desarrollaron a partir del año 1999, tenían unas velocidades de 266 MHz a 3,2 GHz y un bus interno de 32 y uno externo de 64 bits. A su vez, para competir con la marca Celeron, AMD también sacó unos microprocesadores económicos y de baja gama, como lo eran el Duron y el Sempron. Estos fueron lanzados a partir del año 2000, tenían velocidades de 600 a 1400 MHz y como tal el objetivo era competir con la marca Celeron. Microprocesadores de séptima generación. Entre los microprocesadores de séptima generación encontramos el Pentium 4, el cual fue lanzado en el año 2000 y es uno de los microprocesadores de séptima generación basados en la arquitectura x86 y fabricados por Intel. Es el primer microprocesador con un diseño completamente nuevo desde el Pentium Pro en 1995. Entre sus características podemos encontrar una velocidad de reloj de 1.3 GHz a 3.8 GHz. Los transistores, el número de transistores varía de acuerdo a su versión. Pueden estar entre 48 millones de transistores, 55 millones de transistores y 125 millones de transistores. Continuando con los procesadores de séptima generación encontramos el AMD Athlon, el cual fue un procesador de x86 de séptima generación, el cual en un principio mantuvo el liderazgo de rendimiento sobre los microprocesadores de Intel. Entre las características del procesador AMD Athlon XP, el cual fue lanzado en el año 2001, podemos encontrar una velocidad de reloj
de 1.3 GHz a 2.2 GHz y una velocidad del bus de datos de 32 bytes. El Pentium D y el Pentium Extreme Edition son procesadores que básicamente consisten en tener dos chips de Pentium 4 metidos en un solo encapsulado. Estos procesadores fueron lanzados en el año 2005 y entre sus características especiales encontramos una velocidad de reloj de 2.66 a 3.66 GHz con 42 millones de transistores. El AMD Celeron, el AMD Xeon y el Intel Celeron fueron lanzados en el año 2004 y 2005. Son microprocesadores de bajo costo de Intel y de AMD. El objetivo era poder, mediante estas marcas, Celeron y Xeon, acceder en los mercados cerrados a los de mayor costo, los cuales son de mayor rendimiento. Entre sus características podemos encontrar para el Intel Celeron una velocidad reloj de 2.66 a 3.73 GHz y una velocidad del bus de datos de 32 bits. El AMD Xeon tiene una velocidad de reloj de 1.6 a 2.2 GHz y el bus de datos de 32 bits. Continuamos con los procesadores de octava generación. Inicialmente encontramos los procesadores Intel Itanium. El primero fue lanzado en el año 2001 y tiene como características una velocidad de reloj de 733 MHz a 800 MHz, un total de 221 millones de transistores. Luego encontramos el Itanium 2 de Intel, el cual fue lanzado un año después, el 8 de julio de 2002, con una velocidad de reloj de 900 MHz a 1 GHz, con un total de 221 millones de transistores. Otro procesador de octava generación es el AMD Athlon de 64, el cual fue lanzado en el 2003 y tiene una velocidad de reloj de 1.8 GHz a 2.4 GHz, un total de 68,5 millones de transistores y un bus interno y externo de 1600 a 2000 MHz.